Muy buenos días a todas y a todos y bienvenidos y bienvenidas un día más a mi programa A Bocajarro en tiempo de hijos e hijas de putero. Hoy es jueves, día 14, no 14, no 15 de marzo del año 2018. Y quiero leeros de un artículo de la revista mensual que fue el mes pasado, Todo por Hacer, pero que, bueno, pues ha vuelto a surgir con fuerza esta noticia y el uso que están haciendo tanto la derecha cavernícola y reaccionaria como los medios de intoxicación masivos al servicio del sistema y del régimen que experimentamos y que vivimos. El artículo se titula Aumenta el apoyo a la cadena perpetua en el Estado español y es de la revista Todo por Hacer del mes pasado, del mes de febrero, pero creo que es conveniente que os va a interesar, que os lea y reflexione un poquito sobre esto que está sucediendo. Aumenta el apoyo a la cadena perpetua en el Estado español. Es posible que cuando leas este artículo todavía se encuentre recorriendo el mundo la onda expansiva del tremendo ostión que se pegó el PP en las elecciones catalanas del 21 de diciembre de 2017. Sumó tan solo el 4,23% de los votos, quedando por detrás de la CUP, mientras que su marca blanca, Ciutadans, reunió el 25% de las papeletas. Los efectos de esta onda de choque se trasladaron al ámbito nacional, tal y como se evidenció cuando una encuesta de El País, vocero del partido naranja del IBEX, informó a mediados de enero que el partido de Albert Rivera sería el más votado si se celebraran ahora unas elecciones generales. 27% de los votos por delante del PP 23%. Esta noticia intranquilizó visiblemente al gobierno del bueno de Mariano, que contraatacó con su mejor arma, el populismo. Por un lado, prometiendo atrapar a Puigdemont si intentaba entrar en Cataluña. La Policía Nacional inspeccionó las alcantarillas que rodean al Parlamento y la Guardia Civil un aeródromo de saltos en paracaídas, mientras el ministro Zoido aseguraba que evitarían su entrada a España en un maletero. Y por otro, exprimió el caso del asesinato de Diana Kerr hasta la saciedad. Y es que el PP, siendo el único partido que defiende a ultranza la cadena perpetua, llamada eufemísticamente prisión permanente revisable, se ha erigido en el defensor de las víctimas. Estamos viendo cómo familiares, padres de estas personas trágica y terriblemente asesinadas, están siendo, pues, seguramente utilizados y utilizadas por los medios de intoxicación y por el propio Partido Popular y Ciudadanos, en fin, esto de la esfera política, que todo es política, lo personal es política, lo personal es político, absolutamente todo cabe en la vida política, todo. Es paradójico, resultan patéticos cuando determinadas cuestiones en un momento determinado, dependiendo además de si estás en el gobierno o estás en la oposición, hablan de eso, de no politizar este asunto, no politizar aquel asunto, no politizar lo otro, dependiendo de cuál sea ese momento en el que estás, ese
aquí ahora en el que tú estás gobernando o estás en la oposición. Pero lo personal es político, absolutamente todo tiene que ver con la política y desde luego este asunto también es un asunto político. El asunto de qué se hace con los asesinos y con los criminales. Es un asunto político, es un asunto de la sociedad. Es un asunto que nos afecta a todas y a todos. La cuestión es cómo se resuelve. Esa es la cuestión. El populismo punitivo. A mediados de enero, una campaña iniciada por los familiares de numerosas víctimas, entre ellas Diana Quer, y apoyada por el PP, comenzó a recoger firmas para evitar la derogación de la prisión permanente revisable. Reunieron unas 700.000 firmas en 5 días y poco tiempo después, una encuesta de La Razón desveló que el 72% de los españoles se encontraba a favor de esta medida, de la cadena perpetua, de la prisión permanente revisable. Mientras que la mayoría de los partidos se posicionan en contra y Ciudadanos declara que esperaría ver qué dice el Tribunal Constitucional al respecto, el cual lleva 2 años y medio con el recurso de inconstitucionalidad sobre la mesa. El PP no para de recuperar puntos. Y mientras que lleva un recurso el Tribunal Constitucional contra esta medida de la prisión permanente revisable de la cadena perpetua, el PP sube puntos, hoy sube, mañana baja, hoy sube, mañana baja, en esa sociedad de borregos voluble, porque la sociedad de masas es una sociedad de borregos, voluble, cambiante, según le vienen las aguas, según le da el viento, así cambia, carece de una comprensión racional y de unos principios fundamentales inamovibles. La sociedad de borregos, la sociedad de masas, la sociedad de borregos. Si bien no dudamos de que la encuesta de su medio afín pueda estar manipulada, tampoco dudamos de que la mayor parte de la opinión pública favorezca la cadena perpetua. Y es que el tratamiento de noticias como las del asesinato de Diana Quer extiende la sensación en la sociedad de que las cosas van cada vez peor en prevención de la delincuencia. Por otra parte, los medios tienden a deshumanizar al delincuente, que queda reducido a las etiquetas propias del delito que ha cometido, el asesino, violador, etc. O la negra, como decía la Guardia Civil, la número de la Guardia Civil, que hablando con su compañero, en vez de referirse a la sospechosa, a la persona que estamos haciendo un seguimiento, no sé, sospechosa, investigada, no, la negra. Y no ha habido ni un solo medio de comunicación, ni uno solo, y se ha puesto en diferentes telediarios y en diferentes noticiarios esa misma transmisión grabada del seguimiento minutos, horas antes de detener a esta mujer criminal, asesina, llamadla como queráis, bueno, no la llaméis como queráis porque se está deshumanizando. Se deshumaniza absolutamente a todo. Y es terrible lo que ha hecho, es terrible, terrible. No sabemos si detrás hay un psicópata o no hay un psicópata, tendrán que investigarlo los especialistas. Pero la negra, decía la Guardia Civil, la número de la Guardia Civil, esa mujer Guardia Civil, se refería a la negra, ese racismo íntimamente ligado a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado español, a esas mujeres y hombres uniformados y armados. Hemos visto hace poco cómo trataba un asesino matón de estos a sueldo a un inmigrante.
en la misma comisaría de la Guardia Civil, y porque, digo, de la Policía Municipal, y porque hubo un compañero que decidió grabar. Siempre surge alguna excepción que decide actuar contra estos elementos fascistas que saturan esos cuerpos. Te voy a meter en el coche, te voy a subir al monte y te voy a inflar a hostias. Eso es lo que voy a hacer la próxima vez que me llamen y me encuentre contigo en un bar. Pues en manos de esos estamos, en manos de esa gente estamos. Y los jueces de este país, otorgando a la palabra de estos animales psicópatas uniformados y armados, concediéndoles preeminencia por el hecho de tener una placa, concediéndoles preeminencia. Tiene preeminencia la palabra de un perturbado de esos por encima de cualquier ser humano que se las tenga que ver con alguno de estos perturbados uniformados y armados. La abogada de Carla Val explicó en un artículo reciente, a propósito de los agresores sexuales, que inconscientemente buscamos verles como monstruos porque entonces eso les convertiría en la excepción. Si son más normales de lo que parecen, eso les hace más peligrosos. El miedo al delito se ha afincado en la agenda social entre los asuntos más relevantes y el arraigo de tales actitudes lo ha convertido en un problema social en sí mismo, hasta el punto de que un buen número de programas de intervención penal son diseñados no tanto para reducir efectivamente el delito, sino para disminuir las generalizadas inquietudes sociales sobre la delincuencia. Y habla de una estadística de la razón, rotunda mayoría a favor de la prisión permanente revisable. No sé si se verá bien. Sobre el importe de síes. La dureza de la realidad penitenciaria. La ignorancia es, por definición, atrevida, como lo son las personas que, sin conocer en modo alguno lo que supone pasar media vida en la cárcel, reivindican que otras personas se pudran en el interior de un centro penitenciario. Solo cuando uno pone los pies en el interior de esos muros, aunque sea durante unas horas, empieza a comprender lo que puede ser pasar 20 o 30 años encerrado. Como dice el penalista Julián Ríos en su libro La prisión perpetua en España, razones de su ilegitimidad ética y de su inconstitucionalidad, es el poder político el que se hace eco de la propuesta de la cadena perpetua a través de la presión mediática de colectivos de víctimas, obviando interesadamente una reflexión serena acerca de su compatibilidad con los derechos fundamentales y una explicación social de las consecuencias de esta pena. El ámbito político deja al margen de los criterios de interpretación jurídica los contextos sociales e institucionales donde se cumplen las penas y suele utilizar técnicas ajenas al contexto sociológico y humano. Se suele conceder a los conceptos jurídicos relacionados con la ejecución penal y penitenciaria un contenido legitimador del que carecen una vez que se contrastan con la realidad humana y social de los centros penitenciarios. Y ahora a por los menores. Recientemente, los menores de edad también se están convirtiendo en el blanco de la ofensiva conservadora punitivista.
después de que los tres chavales, dos de ellos de 14 años y uno de 16, fueran detenidos por el asesinato de una pareja de octogenarios en el bilbaíno barrio de Otxarkoaga. Los titulares tendenciosos tomaron por asalto a los medios de comunicación. La delincuencia juvenil estremece a Bilbao, decía El País, y la mafia de los niños de Bilbao que mata, viola y apalea, el periódico El Español. Son solo algunos ejemplos de esos titulares tendenciosos. El debate sobre la modificación de la ley penal del menor llegará en algún momento. Aumentar la duración de las medidas. La ley del menor no se libra de eufemismos. Las penas se denominan medidas. Y rebajar la edad penal será lo próximo que se reivindique, salvo que logremos hacer un contrapeso de algún tipo. Aquí, pues, queremos ver también, parece ser, la mayoría social, esa mayoría social de borrego silenciosa, que a veces se vuelve, bueno, pues en las encuestas parece ser que cantan mucho, quieren ver a los niños de 8 años esposados caminando por las calles sacados del colegio, como en los Estados Unidos. Ahora os daré unos datos después que acabo de sacar de la red en relación a los Estados Unidos y estas cuestiones de la cadena perpetua y demás. Ello a pesar de que la tasa de delincuencia juvenil no ha hecho más que de disminuir desde 2007, que el número de menores condenados descendió un 7,5% el año pasado respecto del anterior, y de que más del 50% de las medidas impuestas fueron de libertad vigilada o trabajos en beneficio de la comunidad, es decir, por delitos no demasiado graves. Realmente se trata más de un problema de alarma social, que de las cifras concretas y en sí. No más cortinas de humo. Ya está bien que los titulares se centren en sucesos terribles, sí, pero aislados. Terribles, pero aislados. Mientras se dejan de lado cuestiones importantísimas relativas al sistema en el que vivimos. Este sistema tiene cuestiones directamente relacionadas con toda esta serie de fenómenos terribles que a veces vivimos. En nuestro contexto económico y social, en cualquier reforma penal se ha de interpretar a corto plazo como una maniobra de distracción de la terrible realidad presente, y a largo plazo representa otro paso más en la escalada de severidad punitiva y constata la tendencia expansiva del derecho penal y del incremento del poder estatal sobre nuestras vidas. Bueno, pues es que esas grandes masas sociales de borregos, porque lo que sí es cierto es que se manifiestan entre el 70 y 75% a favor de la cadena perpetua, conocida eufemísticamente por ese nombre, prisión permanente revisable. Bueno, ¿cuál es el país al que mira España y al que mirarán toda la caverna parasitaria, conservadora y neoliberal y nacional católica española para ponerla como modelo de penas? Estados Unidos, fácilmente. Y eso que aquí no tenemos libertad para comprar armas de fuego y llevar cada uno una pistola al cinto, como llevan en los Estados Unidos, porque aquí el control de armas, pues no podemos llevar
el ciudadanito de a pie, como gustan la palabra ciudadanos, que yo detesto profundamente, porque nos arranca nuestra condición esencial de seres humanos, libres, conscientes y responsables. Bueno, pues nos quieren poner ese modelo, y en Estados Unidos, pues hay pena de muerte. Estados Unidos hay pena de muerte. Y hay cadena perpetua. Están las cadenas perpetuas. Pero ¿sabéis lo que ha solucionado eso? Los problemas sociales de la delincuencia y del crimen. ¿Sabéis en cuánto han reducido la pena de muerte y la cadena perpetua en los Estados Unidos? ¿Cuánto ha reducido? Se ha reducido en la población. Cero patatero. Al contrario, los delitos se multiplican, veréis. Uno de cada 4 presos en todo el planeta Tierra, 1 de cada 4 presos está en Estados Unidos. ¿Y sabéis quién le sigue a Estados Unidos en la lista de ranking de población presa? China. Esos dos grandes mercados capitalistas, porque son 2 grandes mercados capitalistas, China, la China capitalista, que de comunismo no tiene nada, se llamará, veáis la banderita roja con el hoz y el martillo, China de comunista no tiene absolutamente nada. La China capitalista ahora tiene un emperador, ahora ya tiene un emperador, ahora ya ha vuelto a tener un emperador de por vida, ¿vale? Ese es el comunismo chino. Pero eso es mucho más amplio de analizar, de reflexionar y de debatir. Bueno, pues 1 de cada 4 presos está en Estados Unidos, ¿vale? La proporción por cada 100.000 habitantes, en Estados Unidos tiene 698 presos por cada 100.000 habitantes. España tiene 139. España tenemos por cada 100.000 habitantes 139 presos. Esto al año 2014. No he encontrado datos así muy recientes. Luego, entre 1999 y el año 2014 se multiplicó, fijaros si son duras las penas en los Estados Unidos, Bueno, pues el número de personas presas se multiplicó en un 945%. O sea, la dureza en las penas no tuvo como efecto una disminución de los delitos. No hubo una disminución de los delitos, ni con la pena de muerte, ni con la cadena perpetua, ni con el endurecimiento de las penas por reiteración de delitos. ¿No? Tenía Estados Unidos hacia 2014 2,2 millones de presos. Y en Estados Unidos las prisiones cotizan en bolsa porque son privadas. Las prisiones cotizan en bolsa porque es un negocio. Las prisiones en los Estados Unidos es un negocio privado. En su mayoría. Prisiones estatales, pues hay menos que prisiones privadas. Y luego otro dato, en Estados Unidos en 1984 había 35.000 personas condenadas a cadena perpetua y hacia 2012 ya tenían 160.000 personas condenadas a cadena perpetua. Quiere decirse que el endurecimiento de las penas, ya sea cadena perpetua, ya sea pena de muerte en una sociedad, dentro de una sociedad, no disminuye los delitos. Lo que hay que plantearse, lo que realmente hay que plantearse y reflexionar es cuánto de la sociedad que somos y que construimos contribuye a la multiplicación de los delitos contra la vida de las personas, contra la seguridad de las personas.
Es decir, que hace, que lleva a seres humanos que nacen, que son niños, que son tan majos, que cuando se van creciendo, en qué medios sociales, en qué situaciones sociales se desarrollan, con qué cultura, qué acceso a los niveles de educación tienen, para que la población en los Estados Unidos reclusa sea la primera potencia mundial de presos. Digo rusa, de Estados Unidos. Bueno, no sé por qué han dicho Rusia, de Estados Unidos. ¿Por qué? ¿Por qué un país con el mayor endurecimiento de las penas, con pena de muerte, con cadena perpetua, tiene la mayor población de presos del planeta? Son los primeros. Algo tendrá que ver el sistema de vida, de organización social, cultural, político y económico, ¿no? Algo tendrá que ver. Bueno, pues eso es lo que hay que analizar, y sobre eso es lo que hay que reflexionar. Y esto va para todas y todos esos borregos de la sociedad de masas española que están clamando por el endurecimiento de las penas, por la cadena perpetua, porque es el modelo. Estados Unidos, la sanidad de los Estados Unidos es el modelo que tienen aquí, que ya están implantando aquí. La educación de los Estados Unidos es el modelo que están implantando aquí. Las pensiones de jubilación de los Estados Unidos es el modelo que tenemos aquí. Jubilados con 80 años en los Estados Unidos que tienen que seguir trabajando para poder vivir, aunque se hayan jubilado. Tienen 80 años y tienen que atender en los supermercados que encuentran y tal, para poder compensar, para poder llegar a final de mes y vivir, porque claro, la pensión es el modelo, ¿no? Y el modelo penal es el que también nos quieren traer aquí. Aquí hemos importado, primero Estados Unidos lo exporta modelos. Exporta modelos culturales, modelos sociales, modelos económicos y modelos políticos. El bipartidismo es un modelo que es importado de los Estados Unidos. Así que, bueno, pues que lo reflexionéis. Esto que lo reflexionéis bien, porque estamos construyendo una sociedad maravillosa. Una sociedad maravillosa. La felicidad. El estilo de vida americano, el estilo de vida español, el estilo de vida europeo. ¡Qué maravilloso estilo de vida! Bueno, pues hasta aquí. Dejaros estos pequeños datos y esta lectura de este artículo para que veáis la degradación intelectual y la degradación moral y ética en la que la sociedad española se ve involucionando y envuelta junto con las sociedades europeas, porque esto no es un fenómeno aislado de aquí, no es un fenómeno, un virus contagioso que mata, que asesina, que nos degrada, que nos deshumaniza a todas y a todos. Y ese es el modelo que tenemos en nuestro país, el modelo de la deshumanización. Grandes consumidores, ciudadanos que tienen muchas obligaciones, pero derechos pocos, muchas obligaciones. Trabajar muy duro y cobrar poquito, por ejemplo. Bueno, que sigáis pasando una buena semana, jueves hoy, lo he dicho, de todo corazón, para todas y todos vosotros, salud y anarquía.